Buenas tardes. Vamos a comenzar con Sofonías capítulo 3. Por favor, acompáñame, vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos este tiempo para presentarnos delante de ti. Ponemos en tus manos nuestro corazón. Ayúdanos a recibir de ti tu palabra, la instrucción necesaria, el consejo que tú quieres que recibamos, y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Capítulo 3 de Sofonías. Sofonías capítulo 3. Hay un cambio en Sofonías 3. Sofonías, acuérdate, es un libro muy duro. Habla de la destrucción del día de Jehová, de un tiempo difícil, de un tiempo de juicio. Y en el capítulo 2, ha estado hablando de distintas ciudades, porque el juicio, la destrucción no es solo sobre Jerusalén, sino se extenderá a Moab, Amón, Filistea, Etiopía, Asiria, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 3 vuelve a Jerusalén. Fíjate, capítulo 3 dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿De quién está hablando? Bueno, vamos a seguir. Nos da primero un par de pistas. Es rebelde, está contaminada y es opresora. Tiene injusticia. Pero nos da un poco más de pistas en el versículo 2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y ahí claramente sabemos que está hablando de Jerusalén, porque Jehová es el Dios de Jerusalén, es el Dios del pueblo judío. Y entonces esta ciudad es rebelde, es contaminada, es opresora, y además dice, no escuchó la voz. O sea, Dios quiso hablar a través de distintos profetas. Lo hemos estado viendo en todas las anteriores sesiones. Dios ha estado hablando, pero no quiso escuchar la voz, ni recibió la corrección. No quiso escuchar la corrección, no quiso recibir la corrección. No confió en Jehová. Ese es el problema. ¿Por qué a menudo Dios dice, no hagas esto, o Dios dice, haz esto? ¿Y por qué desobedecemos? ¿Por qué somos rebeldes a esa voz? Pues por desconfianza. Porque solemos confiar más en nuestra propia intuición, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia vista, que en la sabiduría, en la soberanía y en la gracia de Dios. Y esto le pasó al pueblo. No se acercó a su Dios. Verso 3. Sus príncipes, y acuérdate que en el lenguaje bíblico la palabra príncipe hace referencia a las autoridades, las personas que están en eminencia, las personas que tienen algún cargo alto. Príncipe viene de principal, ¿no? Más que de hijo del rey en este sentido. Príncipe habla de alguien principal, ¿no? Las autoridades pueden ser incluso autoridades religiosas. Dice, sus príncipes, fíjate cómo son. En medio de ellas son leones rugientes, es decir, feroces. Los príncipes deberían cuidar al pueblo. Los príncipes, que podrían ser las autoridades religiosas, las autoridades civiles, deberían cuidar al pueblo, deberían dirigir al pueblo. En vez de eso, son leones, solo arrebatan presa para sí mismos. Sus jueces, aquellos que deberían decidir lo que es correcto, de lo que no, lo que es bueno, de lo que no, lo que es legal, de lo que no, dice, son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Igual, rapaces, no perdonan a nadie, no tienen misericordia de nadie. Y qué parecido se nos hace a nuestra sociedad, ¿no? En que las autoridades, quienes deberían impartir justicia, quienes deberían traer la certeza de la justicia, en realidad están viendo por sí mismos, ver cómo sacan, ver cómo toman, ver cómo agarran. Dice, son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, ¿no? Se lo devoran toda esa misma noche. Sus profetas, aquellos que deberían hablar la palabra de Dios, dice, son livianos, son literalmente, es como una burbuja. Podríamos decir que son light, no hablan la palabra, sino que están encargados de hablar cosas que no tienen sentido, no importan. Son livianos.
hombres prevaricadores, son traidores. Deberían hablar la palabra de Dios, pero han traicionado ese llamado. Sus sacerdotes, aquellos que deberían interceder por el pueblo, dice, contaminaron el santuario. Algunas versiones traducen contaminaron lo que es santo, que en un sentido es lo mismo, porque el santuario es donde presentas las ofrendas, pero si el sacerdote está contaminado, si el sacerdote está entregado al pecado, lo que presenta está contaminado. Contaminaron lo que es santo, y nuevamente vemos nuestra sociedad en que lamentablemente podemos encontrar en iglesias quienes deberían entregar la palabra de Dios son livianos, son una burbuja de aire, el mensaje no tiene sentido, no es la palabra de Dios. Hay pecado, están contaminados, está contaminado lo santo. Dice, falsearon la ley, la torcieron, pues eso, la acomodaron a su propia conveniencia. Verso 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Y aquí dice, Dios no es así. Y hay algo maravilloso, porque lo primero es que dice Jehová en medio de la ciudad. O sea, si yo fuera Dios, yo hubiera salido corriendo, no voy a estar ahí. Pero Dios está en medio. A pesar de todo, Dios no ha abandonado a su pueblo. Dice Jehová en medio de la ciudad, en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Dios es justo. Él no se inclina, Él no falsea, Él no es liviano, Él no es un lobo rapaz, Él no es un león que busca una presa. Jehová es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Va a ser fiel, ¿no? Va a traer esta luz de su juicio. Su juicio es correcto porque es según verdad. Nunca faltará, pero el perverso, a diferencia de Dios, no conoce la vergüenza, ¿no? Ha llegado a un punto de pecado en que ya no hay miramiento ni vergüenza, ¿no? Como el día de hoy. La verdad es que el día de hoy el pecado se practica a todas luces, se practica enfrente de todos, se practica sin ningún tipo de cohibición, pero Dios no es así. Dios está en luz. Verso 6. Este texto no se sabe si está hablando, porque va a hablar de destrucción, pero en pasado. Entonces, algunos piensan que está hablando del reino del norte. Acuérdate que en este momento el reino del norte ha sido conquistado, pero el reino del sur todavía no. Y entonces piensan algunos, está hablando de la destrucción del reino del norte. Otros piensan que no, está hablando de, en general, cómo Dios ha destruido otros imperios muy grandes. Y mira, verso 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Claro, Dios, imperios eternos, grandes, poderosos, quedaron deshechos. Dios a lo largo de la historia ha juzgado las naciones, los reinos, según su justicia, y de pronto una ciudad que era poderosa ya no es nada, porque delante de Dios no hay poder que cuente más que su voluntad. Entonces dice, yo hice eso, verso 7, dije ciertamente me temerá. Al ver eso, por eso piensan algunos que es el reino de Israel, porque piensan que Jerusalén, ¿no?, el reino del sur, al ver lo que está pasando con el reino del norte, iba a temer, iba a regresar, se iba a dar cuenta, oye, ese pueblo negó a Dios, torció la verdad, se burló del Señor, deberíamos temer, pero dice, no temerá. Yo pensé, ciertamente dije, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Yo pensé que iban a aprender. Es como el día de hoy vemos, lamentablemente todos hemos visto familias destruidas por el pecado, por la mentira, y a veces en vez de mirar y aprender
cómo Dios hay un punto en que tiene que ejercer juicio y temer y vivir, cambiar nuestra manera de vivir. En vez de eso, pues endurecemos el corazón y eso le pasó al pueblo. Verso 9. No, perdón, verso 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Este versículo no está claro si cuando Dios dice, esperadme, algunos lo toman como, a ver, este pueblo no escuchó, no temió, no se arrepintió, por tanto, esperen el juicio. Y voy a reunir a las naciones para que vengan en juicio, cosa que se cumple cuando Babilonia conquista el reino del sur, destruye Jerusalén. También habíamos hablado, ¿no?, que a futuro, en algún momento Dios va a reunir todas las naciones en el valle de Har Megiddo, en lo que se conoce como Armagedón. Y en ese sentido se entiende, Dios está diciendo, espérenme, en el sentido de yo voy a traer juicio. Pero otros ven esto más bien con esperanza. Cuando Dios dice, espérenme, es a las personas que están buscando al Señor, porque Dios siempre tiene un remanente. Y les dice, esperen, no desesperen. Yo voy a traer juicio, yo sé lo que está pasando, yo voy a traer el juicio sobre todas las naciones que están viviendo en rebeldía. Verso 9. ¿Cuál será? ¿La de esperanza o la de juicio? Probablemente las dos. Es un llamado a juicio a quienes le han rechazado y un llamado de esperanza a quienes le buscan. Verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Es decir, cuando Dios traiga este juicio, estas naciones sean reunidas, venga el juicio de Dios, dice, yo voy a devolver a todos los pueblos pureza de labios. Algunas personas, yo no estoy tan de acuerdo, pero algunas personas piensan que es una especie de Torre de Babel al revés, ¿no? Tú te acuerdas que la cantidad de idiomas vienen como resultado de la rebeldía del pueblo. Dios les había dicho, espárzanse, ellos decidieron mantenerse en un lugar y construir una torre. Y Dios desciende y dice, pues voy a confundir su idioma para que tengan que esparcirse. Y así se da la expansión de los hombres por toda la tierra. Y algunos dicen aquí se va a revertir, ¿no? Pureza de labios habla de que todos volveremos a hablar un mismo idioma. Yo no creo que sea así, porque en Apocalipsis se habla que delante del trono hay gente que habla de todos los idiomas, de todas las lenguas. Entonces no creo, sinceramente, que esté haciendo referencia a que vamos a hablar un mismo idioma, porque el idioma no es un problema para Dios. Dios escucha alabanzas en todos los idiomas. Lo que creo que está hablando es eso. Acuérdate que la boca es el resultado de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Entonces, cuando dice devolveré pureza de labios, no es solamente una parte externa, sino que habrá un corazón puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Vas a poder invocar, porque tu corazón será puro, para que les sirvan de común consentimiento, es decir, no obligados. Todos estaremos de acuerdo en servir a Dios. Verso 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Esta frase de la región más allá de los ríos de Etiopía es como el día de hoy decimos, ¿no? Vete del fin del mundo, ¿no? Del reino muy, muy lejano. Una frase así como desde muy lejos van a regresar para traer ofrenda. Hace referencia a que el pueblo judío que ha sido esparcido será reunido, puede ser, o tal vez simplemente es una forma de decir que de toda la tierra cosechará esta alabanza a su nombre. Verso 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Está hablándole ahora hacia el pueblo. No serás avergonzada, la ciudad, por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte.
La verdad es que todos tenemos una vida vergonzosa sin el Señor. O sea, cuando quitamos al Señor de la ecuación, eh, vivimos, hacemos cosas que son vergonzosas. Y nuestra esperanza es que un día eso sea quitado. No la vergüenza, sino la razón que produce esa vergüenza. Y lo que está diciendo es, en aquel día ya no serás avergonzada por esas obras que pasaron, porque ya habrá pasado. Porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Humilde y pobre no son referencias a temas económicos. ¿Okay? El día de hoy se entiende a una persona humilde o una persona pobre como alguien que no tiene los recursos necesarios día a día para su sustento. Pero en realidad, esto de humilde y pobre más bien hace referencia a una condición en el corazón. Eh, Alguien humilde y pobre es lo opuesto de alguien soberbio y rico, alguien que confía en sí mismo, alguien que confía en sus recursos. Y al final del día, tú puedes tener mucho dinero y no confiar en Dios. Estás confiando en tus riquezas y eso es siempre incierto. O puedes tener nada y confiar en que Dios proveerá, Dios te sostiene y adorarle y glorificarle. Entonces lo que está diciendo es esta transformación. Acuérdate que vino hablando de destrucción, 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 pero ahora está trayendo esperanza. Sí va a haber una destrucción, un juicio, pero también habrá una purificación. Un corazón puro para invocarle, un corazón limpio, humilde, que va a confiar en Dios. Verso 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Eh, Aquí hay un detallito, pero es importante. El detalle está en la mitad del verso 13. Dice el remanente de Israel, los que quedan, los que Dios está guardando, aquellos que tienen el corazón limpio, todo lo que dijimos. No hará justicia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos será lengua engañosa. Van a vivir en justicia, no van a mentir, todo esto, porque serán apacentados. La causa de poder vivir en justicia, en verdad, no en mentira, no en falsedad, la causa de que eso suceda es porque serán apacentados. Y esto es fundamental porque no es que tengo que vivir en santidad para que Dios me apacente. Porque la verdad es que yo en mí mismo no podría. Es porque Cristo es mi buen pastor y Él en lugares de delicados pastos me hace descansar. Por eso es que puedo vivir en justicia. Entonces la santidad no es la causa de que Dios sea mi pastor, sino la santidad es el resultado de que Cristo es mi pastor, ese buen pastor que su vida dio por las ovejas. Entonces dice, porque serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Algunos piensan que el remanente de Israel del que habla es este pueblo de Israel que regresó en 1948 a tener un estado. El problema es que pues no es una ciudad en paz. De hecho, es una ciudad que en este momento está en guerra y en alarma absoluta. Entonces está hablando de algo mucho más grande que lo que ya hemos visto incluso el día de hoy. Verso 14. Y esta es una porción maravillosa. Mira. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dios quiere que el pueblo se alegre, que cante, que grite, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad que se alegra mucho por cosas que no son tan necesarias, ¿no? La gente grita en un partido de fútbol, gol, y si la selección pasa a la siguiente fase en el mundial, nos vemos en el Ángel y banderas, trompetas y bombos y todo. Y en la iglesia solemos cantar, fiel eres tú, Señor.
casi apáticos. Cuando, o sea, no estoy diciendo que está mal celebrar un gol y celebrar un partido y ojalá pasemos a la siguiente etapa en el mundial y todo eso, pero creo que hay una razón más grande para cantar. Tampoco estamos diciendo que hagamos un relajo y nos tiremos al piso y cosas así. No, no, no. Pero creo que el tiempo de alabanza lo hemos convertido en algo o demasiado solemne, que apenas hablamos, ¿no? Como cuando entras a un museo y bla, 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 así poquitito, 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 para que no se oiga nuestra voz. Entonces, o lo convertimos en algo demasiado solemne o en algo mecánico. Y creo que cada domingo tenemos la oportunidad de cantar a Dios con alegría. Porque aun cuando cantamos acerca de que Dios murió por nosotros, Dios ya no está muerto, Cristo ya no está muerto, Él ya ha resucitado. Hay razones de gozo y dice aquí, canta con alegría, da voces de júbilo, gózate, regocíjate de tu corazón. Y mira, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Entonces, número uno, Dios ha apartado tu juicio, las condenas que deberían condenarte, perdón por el- la pobreza en la expresión, pero la condena que debería condenarnos, Dios la apartó. No la apartó para dejarla colgando, la apartó para ponerla en Cristo. El juicio se ejecutó, pero de mí lo apartó. Entonces dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, nos ha hecho libres. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. ¿Te acuerdas cuando el pueblo pide rey? Y Samuel dice, no pidan rey. Y al final Dios le dice a Samuel, déjalos. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es que Dios siempre quiso ser rey. Es curioso porque a veces nosotros queremos que nos gobierne alguien sabio, alguien importante, alguien... Pero aquí era al revés, Dios sabio, Dios importante, Dios soberano quería gobernar en el pueblo y el pueblo no quiso. El pueblo quería a alguien, un rey como tienen las otras naciones. Pero ahora en la restauración, el juicio ha sido quitado, Dios echó fuera a los enemigos, Jehová es rey en medio de ti, nunca más verás el mal. Y aunque el día de hoy eso no es real, vemos el mal, ¿no? Lo vemos la maldad, la perversidad en el mundo, vemos el mal en nuestra vida a menudo, a veces consecuencia de nuestro pecado, a veces pues porque así pasa, ¿no? Pero un día no veremos más el mal y veremos al Rey en medio de nosotros. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Dos cosas que Dios le dice a su pueblo y que creo de alguna manera también tenemos un eco. No temas. Si Dios es soberano y poderoso, no temas. Ahora, temor puede ser un sentimiento que no podemos evitar. ¿Ok? El sentimiento es inevitable. No hay manera que tú digas no voy a sentir esto. Ahí está. Pero que el temor no gobierne nuestras decisiones, que el temor no gobierne nuestra vida, esa es la meta. Entonces dice, no temas, y número 2, no se debiliten tus manos. Esto quiere decir trabaja, ¿no? Sigue, persevera. Y creo que Dios acaba de decir todo lo que Él va a hacer. Es una gran esperanza para ponerme a trabajar en lo que Dios me llame a hacer. Que no se debiliten tus manos. Verso 17. Jehová está en medio de ti. Jesús dijo, donde estén dos o más, ahí estoy yo. Reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Al final, antes de ascender al final de Mateo, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sí, Jehová está en medio de nosotros. Y fíjate, poderoso, Él salvará.
poderoso. Él salvará. No importa la condición que tengamos, la condición en que vivamos, ¿no? La situación en la que estemos, tenemos un poderoso Salvador. Y luego dice, se gozará sobre ti con alegría. Se deleita en ti. No por lo que yo soy, sino por la obra que Él ha hecho en mí. Porque ¿te acuerdas cuando el cielo se abre y Jesús es bautizado? Dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Mi propósito era vivir para complacerle. El pecado lo destruye, pero ahora en Cristo nuevamente mi vida puede ser para que Él se deleite. Por eso dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto de callará de amor suena, en la Reina Valera 60 suena raro. Más que callar, parece que es como calmar, ¿no? Porque callar suena como que no va a hablar, pero más bien es como que va a aquietar tus temores con amor. Fíjate, la NTV traduce, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Esa es la NTV. La NBI traduce, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor. Entonces, más que callar de amor, que de por sí ya es una cosa, o sea, callar de amor, ¿te imaginas? Dios va a condenar, pero calla por amor. Eso está maravilloso. Pero en realidad parece que el texto más bien tiene que ver con esto de que va a calmar nuestras angustias con amor. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios va a cantar. Va a cantar. ¿Cómo canta Dios? Cuando Job narra la creación, dice que los ángeles cantaban mientras Dios creaba. A Dios le gusta la música. Pero aquí no dice que los ángeles cantan, sino que Él va a cantar. ¿Cómo? Nos tocará esperar. Pero ¿no te gusta cuando alguien canta bonito? Cuando escuchas que alguien canta, uno se agrada. Bueno, imagínate al Señor cantando sobre ti. Verso 18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Este versículo es una, es una pesadilla poder traducir. Es muy complicado por la forma verbal en la que está y las palabras que usa y todo. Porque en la Reina Valera 60 dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. No se entiende bien. Entonces, déjame primero te lo explico y luego te lo leo en otras versiones. Pero los fastidiados son personas que, por causa del pecado del pueblo, están fastidiados de que no pueden adorar a Dios. Esa es un poco la idea. Digamos que yo quiero, en aquella época, ¿no? Quiero que celebremos la Pascua, pero pues el pueblo vive en idolatría, no está celebrando la Pascua, no está adorando a Dios, no está llevando sus sacrificios. Y eso por mucho tiempo, y por eso dice, los fastidiados por largo tiempo van a ser reunidos, y el oprobio, ¿no? Esta vergüenza, el pecado, era una carga. Ahora, déjame leértelo en otras versiones, va a quedar mucho más claro. La NTV traduce, reuniré a los que añoran los festivales establecidos, las fiestas de Dios. Nunca más serán avergonzados. No había gente que quería celebrar a Dios y que no podía. La Biblia de las Américas dice, reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas, tuyos son. O sea, de tu pueblo hay gente que quería esas fiestas, ¿no? Oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. Ellos querían adorar y no pudieron. Entonces, más bien tiene que ver con
con esa fiesta que el pueblo quería celebrar, el remanente, los que querían adorar a Dios, y que no se podía. Y dice Dios, yo los voy a renovar, yo los voy a reunir, van a poder hacerlo. Verso 19. He aquí, en aquel tiempo, cuando Dios restaure todo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada, os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En ese momento dice, yo voy a los opresores los voy a prender y voy a salvar a la que cojea, que no puede caminar bien. Y a lo mejor tú dices, ese soy yo, siempre tropiezo, nunca puedo caminar bien. Dios dice, yo voy a salvar, voy a recoger a la descarriada, aquella oveja que siempre se sale del redil, que siempre se escapa, que siempre se va. Pero Dios es oveja, al final de cuentas es oveja, Dios la va a traer. Y dice, y te pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. Todo el mundo al verte va a alabar a Dios. Verso 20, en aquel tiempo yo os traeré. O sea, yo los voy a reunir. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. De manera específica, hay un momento cuando Israel, Pablo dice, si la caída de Israel fue una bendición porque el evangelio llegó a todo el mundo, ¿cuánto más será su restauración? Cuando Israel vuelva a cumplir su propósito de adorar a Dios. De manera personal, Dios promete restaurarnos, y cuando seamos restaurados, Dios dice que aunque cojes, Dios te va a tomar. Aunque de vez en cuando tus pasos te aparten, Él a los descarriados los va a llamar. Él te va a poner en todos lados. Ya no sé si eres banquero, cajero, si eres maestro, si atiendes en una frutería, en una papelería, donde sea que estemos, vamos a hacer para alabanza del Señor. Dice, cuando levante el oprobio, el castigo, el cautiverio, ya somos libres. Fue levantado ese cautiverio y ahora somos para alabanza de Dios. Entonces, este profeta comenzó de una manera muy terrible, muy fuerte, pero termina con una esperanza maravillosa. Dios un día va a hacer esto en el mundo entero, pero Dios quiere hacer esto todos los días en nuestra vida. Entonces vamos a orar y pues si hay preguntas, ahorita vemos cómo las resolvemos. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, en tu misericordia, en que a pesar de pues nuestras imperfecciones, nuestras fallas, nuestras inconsistencias, tú permaneces fiel en medio de nosotros. Que nuestro corazón se incline hacia ti cada día más y más y más. Que en nuestro corazón ya haya este anhelo de adorarte. Y que donde tú nos hayas puesto seamos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que eres bueno, fiel, que estás gozoso de habernos rescatado. No estás amargado, sino feliz de haber venido por nosotros. Queremos ser tu deleite, no una oveja que se descarría tanto, sino tu deleite. Haz la obra en nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.